Muy buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos en temas de cuarto parcial. El día de hoy pues vamos a ver el número 1, lo que son los cuadriláteros. Ya estamos en la recta final, jóvenes, así que siempre motívese. Así como iniciamos este año, pues lo vamos a terminar. Sé que no ha sido fácil, la verdad, para ninguno de nosotros, pero pues ya estamos saliendo, así que pongámonos las pilas. Vamos a ver entonces lo que son los cuadriláteros. Sí les quiero explicar algo con esto. En su libro aparecen como 5 o 6 páginas de todo lo que es la clasificación de los cuadriláteros. Sin embargo, simplemente les voy a pedir que dibujen todas las figuras. Ya las páginas ya se las doy enumeradas en su temario. Así que usted solo vea qué es lo que va a realizar. Simplemente estoy pidiendo teoría y dibujos nada más. Actividades del libro no, porque simplemente estar dibujando y encontrando características nada más les va a llevar mucho tiempo. Ok, entonces prestemos atención aquí para que veamos comprender las diferencias de los cuadriláteros. Dice son todos los polígonos de 4 lados. A eso nos referimos con lo que es la familia de los paralelogramos, ¿verdad? 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos interiores. Es una región del plano limitada por 4 segmentos. Vamos a ver entonces cuáles son las propiedades de los cuadriláteros. Y vamos a ir viendo con respecto a lo que es esta imagen, ¿verdad? Dice, la suma de sus ángulos interiores es igual a 360 grados. Entonces usted puede sumar cada uno de estos ángulos, 87 grados, más 88 grados, más puede tomarlo en una calculadora, por usted ir probando, ¿verdad? 87 grados, más 88, más 92, más 93, dice en su calculadora, y la suma de todo eso pues le va a dar a 360. Si veamos aquí la misma imagen nos da este ejemplo. La suma de dos ángulos es de 180. La suma de estos dos ángulos también es de 180 y sumamos 180 más 180 nos va a dar a 360 grados, a diferencia de los triángulos, ¿verdad? Que simplemente era de 180. Segunda propiedad, los lados opuestos son aquellos que no tienen ningún vértice en común. A ver, para comprender lo que es un vértice, recordemos que es este puntito de acá, este puntito, ¿verdad? La terminación de las dos líneas se le llama vértice. Y cuando hablamos de opuesto, por ejemplo, A y B y D y C. A es opuesto de C. ¿Por qué? Si observamos, la letra A, entonces con la C, no tienen el mismo vértice en común, ¿verdad? Vértice en común es como, por ejemplo, la A y la B, que ellas dos utilizan el mismo vértice, miren, A y B. 3. Los lados consecutivos son aquellos que tienen un vértice en común. Por ejemplo, A y B y AD, es lo mismo que les estaba mencionando, ¿verdad? La A con la B es un consecutivo porque comparten el mismo vértice. De igual manera, la A con la D, es decir, este mismo vértice abre dos líneas. ¿Qué otro podría ser? Este de acá, miren, el de la variable C. Es consecutivo ¿con quién? Con la variable D y con la variable B, porque el mismo vértice parte para ambos lados de acá. ¿Qué dice la siguiente? Los ángulos opuestos. Cuando hablamos de ángulos, lo que está dentro, ¿verdad? Son aquellos que no tienen ningún lado en común. Por ejemplo, 87 grados, aquí lo tenemos, y 93 grados. Ellos son opuestos uno del otro. Miren, porque no comparten ningún lado en común. ¿Qué otros serían opuestos aquí? El ángulo B y el ángulo D, porque tienen 92, 88, entonces son opuestos uno del otro, ¿verdad? No comparten el mismo vértice. Ahora la pregunta sería, ¿el ángulo B con el ángulo C, serían opuestos? No, ¿verdad? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tienen el mismo vértice, comparten un mismo vértice, por lo tanto se llamarían consecutivos, ¿verdad? Cuando comparten el mismo vértice se llaman consecutivos. Y cuando no comparten el mismo vértice son opuestos. 5.
Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen un lado en común, por ejemplo, 92 grados y 87, lo mismo que les estaba mencionando. Ángulos y lados es lo mismo que estudiamos aquí arriba, ¿verdad? Entonces aquí, ángulos consecutivos son aquellos que tienen un vértice en común. Por ejemplo, el ángulo de A con el ángulo de B tienen un mismo vértice, ¿verdad? De igual manera, 88 grados y 93 grados comparten el mismo vértice porque están en la misma línea. Entonces son lo mismo. Y los cuadriláteros convexos se clasifican en paralelogramos, trapecios o trapezoides, dependiendo de los lados, son o no son paralelos. Este no es un convexo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Aquí simplemente estudiamos las características de lo que son los cuadriláteros nada más, que la suma total es de 360 grados. Vamos a seguir entonces. Características de los paralelogramos. Número 1 tenemos el cuadrado. Es equiángulo, sus cuatro ángulos tienen la misma medida, es decir, cada uno mide 90 grados. Recordemos que el cuadrado, sus cuatro lados son iguales. Entonces, por lo tanto, la medida interna de los ángulos también debe ser igual. Tenemos el rectángulo, dice es equiángulo también, sus cuatro ángulos tienen la misma medida, cada uno mide 90 grados. Las diagonales de un rectángulo tienen la misma medida. La única diferencia de un cuadrado con un rectángulo, pues ya sabemos que dos de las líneas del rectángulo son más largas. El trapecio es un cuadrilátero que tiene paralelos. Dos de sus lados son opuestos y los otros no. Ya lo vamos a ver en las imágenes. Los trapezoides son cuadriláteros que no tienen lados paralelos y pueden ser cuadrilátero convexo. Son aquellos cuadriláteros tales que si se toman dos puntos interiores, cualesquiera del mismo. Y los cuadriláteros cóncavos son aquellos cuadriláteros en los que se pueden encontrar dos puntos interiores del mismo. Y aquí los tenemos, miren, cuadrilátero convexo y el cóncavo. Nuevamente, el convexo es este que nosotros tenemos acá. A simple vista, si analizamos ambas figuras, nos damos cuenta que el cuadrilátero convexo es muy parecido al cuadrilátero normal, casi el mismo. Y el cóncavo, si usted se fija, lleva estos picos de acá, porque lleva otros picos interiores de un ángulo. Entonces, simplemente, usted puede formar cualquier figura que tenga cuatro lados, ¿verdad? Entonces, eso se le va a llamar cóncavo, y este es convexo. El convexo dice que si se toman dos puntos interiores, cualquiera del mismo, es decir, este puede medir 90, este también, y así sucesivamente, ¿verdad? Es parecido a lo normal, al trapecio normal, pero el cóncavo ya viene siendo diferente. Usted dice, eso parece una estrella o parece un cometa, no sé. Por eso se le llama cóncavo, ¿verdad? Porque son aquellos en los que se pueden encontrar dos puntos interiores del mismo. Por ejemplo, tengo aquí la variable b. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Que yo tengo la variable a y tengo la variable c de un mismo punto, ¿verdad? De un mismo vértice también. Y aquí tenemos para la familia de los paralelogramos. El cuadrado y el rectángulo, como les dije, son similares, simplemente lo largo de un rectángulo es diferente al cuadrado. Tenemos el romboide y tenemos el rombo. Los no paralelogramos, aunque son cuatro lados, pero son diferentes, porque aquí ya venimos con lo que son los cóncavos y los convexos. Tenemos trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. Si usted se fija, es lo mismo de un triángulo prácticamente, ¿verdad? Tomamos lo que es el escaleno, el isósceles y el rectángulo. Simplemente son trapecios nada más. No voy a confundir lo que son los trapecios con los romboides, porque son muy distintos. Y luego tenemos los que son los trapezoides también, que están trapezoide rectángulo, bisósceles y escaleno también, que ya son más diferentes, son figuras ya un poco desproporcionadas, los que son los trapezoides, que llevan unos picos más largos que los otros. Si observamos lo que es el rectángulo, el trapezoide rectángulo es lo mismo, parecido a un trapecio rectángulo, pero simplemente vamos a ver que este lado de acá
está más inclinado que este viene más plano y este está un poco más inclinado. El trapecio bisósceles, si nos fijamos, es parecido a un rombo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno de sus lados, esta parte de acá, está más larga, más alargada. Entonces es la diferencia de un rombo, es más pequeño porque son iguales sus 4 medidas. Pero un trapezoide, 2 de ellas son más largas y las otras 2 son más cortas. Y el trapezoide escaleno es parecido al trapecio escaleno. Sencillamente son más alargadas estas puntas de aquí arriba, miren. Son más largas y cambia la posición también. Entonces, aquí simplemente es teoría, jóvenes, y las actividades que les van a quedar simplemente son los dibujitos de su libro. Ahí en la agenda académica usted puede observar que simplemente van a ser dibujos nada más y teoría. ¿Ok? Simplemente es representación de figuras. Estudie siempre la teoría, bueno, que no le vengan ejercicios prácticos con respecto a esto, pero sí es necesario que usted aprenda cómo es un trapecio, como un rectángulo, y en fin, ¿verdad? Esto es todo, así que a estudiar nada más. Gracias.